Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal de YouTube. Un venezolano informa en la que resulta muy llamativa y noticiosa la declaración de un economista que ha alegado en contra del euro, la moneda común o la divisa común europea. Este economista ha dicho lo siguiente: el euro ha sido un fracaso económico que los países no pueden evitar. Los países no pueden hacer nada por sí mismos para crecer. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, cree que el euro ha sido un fracaso económico total. Además, los países que se ven perjudicados por este desastre no pueden hacer nada para evitarlo por sí mismos. Stiglitz explica en una entrevista concedida a la New Republic que la creación del euro tal y como se ha confeccionado no puede funcionar. Este economista cree que salir del sistema permite a los países elegir su propio tipo de interés y su propia política monetaria. Sobre esto estaré analizando en unos instantes porque es imprescindible que medidas de este tipo sean aplicadas en la Unión Europea, específicamente en la eurozona. El diario El Economista también informa que el economista Joseph Stiglitz, esta independencia monetaria podría permitir a los países de forma individual tener una mayor influencia sobre el tipo de cambio que ahora es realmente importante. En la eurozona el único tipo de cambio existente es el del euro, un tipo de cambio que refleja la economía de un conjunto de países heterogéneos y con diferentes modelos productivos y niveles de competitividad. Sin poder influir sobre el tipo de cambio, a los países de la eurozona solo les queda reducir sus salarios y los precios, y cuando haces eso se incrementa el endeudamiento en términos reales y hace más complicado pagar lo que se debe. Así, no parece extraño que estallase una crisis política en Grecia, según destaca Stiglitz. ¿Qué puede extraerse y qué puede entenderse con respecto a estos primeros alegatos que se desglosan de las palabras de este economista europeo Joseph Stiglitz? Primeramente, si bien el euro es una moneda que ha adquirido fuerza, por lo menos desde su creación, y que ahora está sumida en una debacle y ha experimentado altas y bajas, es una divisa que de alguna manera ha sido objeto de un mercado global de divisas muy volátil, forma parte de la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional, es objeto de muchas transacciones comerciales, financieras, con transferencias de capital y se eviten los flujos de capitales más importantes que existen en la economía global actualmente. Pero el euro es una moneda que siempre ha estado a la sombra del dólar y siempre lo estará. El problema radica en que su constante devaluación y revaluación y volatilidad, estabilidad, inestabilidad, subida y bajada con respecto al dólar ha hecho que pierda fuerza y que ese desequilibrio constante aleje la confianza de los inversores en el euro, en euros y con euros para trasladarse al dólar. De esta manera, con respecto también a la diferencia que hay en que la Unión Europea o en la Unión Europea, en la eurozona, específicamente los países que utilizan el euro como moneda común, el único tipo de cambio existente es el del euro. No tienen otro tipo de cambio, no manejan ni siquiera francos suizos, no manejan una especie de dólar confeccionado a la europea, claramente por el principio de integración y soberanía económica de la Unión Europea. Por supuesto, la Unión Europea no va a comerciar nunca en dólares. El detalle está en que esa, digamos, uniformidad en el tipo de cambio, en medio de una unión que si bien es compacta, está compuesta de países muy diferentes los unos de los otros, son países heterogéneos, porque no todos poseen la misma capacidad de renta per cápita, no todos poseen el mismo ingreso per cápita, tienen modelos productivos diferentes, con niveles de competitividad que hacen que sus mercados laborales sean más abiertos, unos más cerrados, sus productos internos brutos son de alguna manera muy diferentes, en el sentido de que unos exportan más que otros, unos dependen únicamente de las importaciones, otros dependen de otros miembros de la Unión Europea, mientras que unos tienen una soberanía económica, como por ejemplo Alemania, que hace que sus economías sean economías de primer orden mundial.
No es lo mismo comparar la economía alemana con la economía griega, o no es lo mismo comparar la economía de países como por ejemplo Luxemburgo con la economía de países como Francia, por así decirlo. Con esa diferencia y esa disparidad y esa heterogeneidad, el tipo de cambio se torna muy volátil, ya que, por ejemplo, en el caso de los salarios y el mercado laboral, no es lo mismo pagar un salario en euros dentro de Francia que hacerlo, por ejemplo, dentro de Grecia, cuando de acuerdo a la capacidad de pago, a la estructura de precios, al sistema productivo, a los fondos públicos y al endeudamiento con el sector público en términos reales, es muy diferente esa cantidad de dinero o de capitales que poseen activos y pasivos Francia a la que posee Grecia. Por ello, Francia tiene que, por ejemplo, de alguna manera gastar menos euros en pagar activos o en pagar pasivos, en vender activos, en reducir salarios, manejar las estructuras de precios, que lo que tendría que hacerlo Grecia, que obviamente lo haría y gastaría mucho más por la crisis económica que atraviesa y por su economía en sí, por su sistema macroeconómico. Entendiendo esto, ¿se puede hablar de un fracaso del euro? El euro no dio comienzo realmente hasta 1999, por lo que ni siquiera ha gozado de una década de éxito. El periodo de crisis está siendo más largo que el periodo previo a esta situación y por tanto hay que decir que el euro ha sido un fracaso económico total. Esto lo sentencia el célebre economista Joseph Stiglitz. Ahora, ¿por qué alega que ha sido un fracaso económico total? Hay que entender que el euro es una moneda volátil con respecto a su devaluación y constante revaluación frente al dólar. Por ello, ante esa inestabilidad y políticas fiscales que hacen de la Unión Europea un bloque compacto políticamente, pero no compacto fiscalmente, porque hay países que tienen que someterse a las regulaciones fiscales de Bruselas que afectan sus economías, mientras que en otras no se ven afectadas porque son países de la élite de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia, anteriormente Reino Unido también, pero tras el Brexit ya conocemos la historia. Entonces pareciera que no hay uniformidad ni tampoco justicia económica, al menos en la política fiscal dentro de la Unión Europea, lo cual afecta a la política monetaria per se. Además, cuando se produce una situación como la actual, debido a la estructura de la zona euro, los países no pueden hacer nada para salir del lío, excepto aceptar la depresión y el terrible proceso de ajuste, lo que termina minando a la sociedad. Estos procesos de ajuste pasan por el tipo de regulaciones que le impone, por ejemplo, la Troika Europea, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional a Grecia, como reducción de salarios, aumento en las jubilaciones, reducción del gasto público, aumento en los impuestos, políticas neoliberales, políticas de ajuste, de austeridad macroeconómica que implican ahorrar o reducir, dejar de gastar para ahorrar y conseguir superávit fiscal para revertir déficits fiscales. Bajo ese esquema de política fiscal monetaria, la Europea se pone a países que de alguna manera se ven afectados, como Grecia, como España, como Portugal, y no se ven afectados de la misma manera en que sí, de lo poco que se verían afectados, para no decir nada, absolutamente, países como Alemania, Italia y Francia, que son las potencias de la Unión Europea. Ese trío entre Hollande, Merkel y Renzi. Stiglitz cree que el problema no se trata solo de Grecia, es España, es Portugal. Ahora la Comisión Europea ha amenazado con multas a España y Portugal exigiendo una mayor austeridad. Mientras tanto, España y Portugal dicen que si implementan más austeridad, dada la imposibilidad de ajustar el tipo de cambio, volverán a vivir una recesión. Eso es lo que no quiere la Unión Europea porque implicaría una debacle que sumiría a España y Portugal en una crisis que daría a entender que habría posibilidades de una salida de España y de Portugal de la Unión Europea, y esto debilitaría totalmente y resquebrajaría la unión del bloque, ya que un bloque o una Unión Europea sin España y Portugal desmoronaría cualquier tipo de alianza, por muy fuerte que sea, entre Alemania, Francia e Italia, por la influencia que tienen España y Portugal políticamente y también fiscalmente dentro del bloque, y por su posición geopolítica y geográfica es estratégico para los flujos de capitales que entran a la Unión Europea y a la eurozona concretamente.
Pero Stiglitz habla de una unión monetaria diferente. Este economista explica en otra entrevista a la agencia Bloomberg que, y cito, si la eurozona no puede prosperar junta, un divorcio en buenos términos, probablemente dividiéndose en dos o tres áreas monetarias distintas, sería preferible. Por supuesto que un divorcio no va a ser fácil, podría hacerse de un modo que sea mejor que el sistema actual, asegura Stiglitz. Mejor aún sería que crearan instituciones que lo hicieran funcionar. La pregunta es, ¿lo harán? Una Unión Europea dividida en tres, con tres áreas monetarias, con tres tipos de cambio para el euro distintos. Una unión monetaria, por ejemplo, específica para Alemania, Francia e Italia. Una para España, Portugal y otros países. Una para Grecia, Luxemburgo y otros países de menor importancia económica dentro de la Unión Europea. ¿Es esto viable? Por no decir una separación ya de facto, pero sin admitir que tienen que separarse para poder de alguna manera repuntar, hacer que repunte el euro, dejar que deje de existir que deje de existir concretamente la Unión Europea y que solamente exista la eurozona, que deje de existir el bloque político y exista solo el bloque económico, pero con sacrificios que haya que hacer. Por ello la Unión Europea debería y podría aplicar, y sería imprescindible que aplicara una nueva política monetaria en la eurozona. Esto pasa por implementar medidas como por ejemplo un paquete de estímulos fiscales con un 10% del Producto Interno Bruto, la inyección de oro monetario a las reservas del Banco Central Europeo, también un aumento de impuestos a las transacciones bancarias con una tasa global para todo el bloque y un aumento de las tasas de interés en un 1,5% aproximadamente para incrementar la capacidad de crédito y dar oportunidad a países como España y Portugal de recibir más créditos para saldar una deuda a corto plazo mientras se trata de renegociar el pago de esa deuda por parte de estos países y evitar que caigan en recesión en un corto plazo. Ya sería una medida de emergencia. Esto es lo que haría que la Unión Europea pueda de alguna manera recuperarse poco a poco económicamente, ya que tras el golpe del Brexit es y ha sido un golpe muy bajo que hasta ahora no se niegan o no se, digamos, muestran voluntarios a admitir ni Italia, ni Francia, ni Alemania, ni Renzi, ni Hollande, ni Merkel, porque políticamente no les conviene, aunque en realidad deberían hacerlo, pero de alguna manera tienen que seguir fuertes y mostrar unión en medio de situaciones o de una situación en la que la Unión Europea pareciera estar más cerca de la fragmentación que de la reestructuración o de la unión, ya que el golpe del Brexit fue un golpe tan bajo que afectó al euro, afectó a la política monetaria, afectó a la política fiscal, no ha afectado en sí la unión política y diplomática por la fuerza que tienen Francia, Alemania e Italia, pero sí afecta la esencia de lo que la Unión Europea es y afecta la esencia que creó y fundó la Unión Europea y hace que sea lo que hoy en día es la Unión Europea, y es una sola palabra: euro. Esa moneda, el euro. Lo demás queda a consideración y a la conclusión de cada persona que me esté escuchando, porque la Unión Europea es un bloque al parecer un poco bipolar, de alguna manera positivamente en el polo positivo, por supuesto, políticamente, pero negativamente con mucha desestabilización y altas y bajas en el polo negativo en lo que se refiere a la política monetaria y a la política fiscal de esa manera que ha generado tanta incertidumbre, a veces confianza, a veces genera de alguna manera desconfianza, como lo es la moneda común, la divisa común europea, el euro, que existió a costa de la, digamos, la extensión de otras monedas que eran muy fuertes en la antigua comunidad económica europea, como lo eran el franco suizo, el franco francés, el marco alemán, la lira italiana, la peseta española, y para usted de contar. Esto es la actualidad de la Unión Europea y específicamente del euro.